¿verdad? En el primer libro de Samuel, capítulo 17. Es un capítulo hermoso, hermanos, ¿verdad? Y el Señor traía a mi corazón estas palabras, hermanos, ¿verdad? No somos predicadores elocuentes, hermanos. Somos gente que está agradecida con el Señor. Y de lo recibido que el Señor nos ha dado, hermanos, eso compartimos, es lo que hacemos, nada más. Es un pasaje muy hermoso y no quiero que cierre su Biblia, ¿verdad? Quiero que ahí la tenga en el transcurso de la enseñanza de esta palabra, hermanos, que vamos a estar exponiendo, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 17. Fíjese lo que dice del verso 4, hermanos, en adelante, para la honra y la gloria del Señor. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aleluya. Pueden tomar su lugar, hermanos. Este pasaje, hermanos, ¿verdad?, nos habla acerca de la batalla que libraron, ¿verdad?, el pueblo de Israel contra los filisteos, ¿verdad? No había sido la primera, hermanos, ¿verdad? Habían habido otras batallas, pero esta fue significativa, hermanos. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, hermanos, los filisteos sacaron un arma que ellos tenían escondida, digamos, ¿verdad? ¿Para qué? Para atemorizar al ejército de Israel, ¿verdad? Era este paladín, hermanos, era un gigante, no era una persona normal, ¿verdad? El ejército de Israel, hermanos, ya había tenido batallas, ¿verdad?, con los filisteos, pero eran hombres comunes como ellos, ¿verdad? La misma estatura, tal vez el mismo peso, ¿verdad? La misma fisiología, ¿verdad? Pero aquí al contrario, hermanos, era algo que ellos nunca habían visto, menos en una batalla, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que este hombre, hermanos, este gigante, dice que salió, hermanos, ¿verdad?, y los enfrentó, los retó, hermanos, ¿verdad? Y él, hermanos, simplemente dijo: hey, ¿no son acaso ustedes los que sirven a Saúl? Ustedes van a venir a ser nuestros siervos, ¿verdad? Porque él por seguro, hermanos, tenía que ellos iban a perder, ¿verdad? Que el ejército de Israel, hermanos, iba a perder y ellos iban a ser los vencedores. Pero en esta tarde, hermanos, ¿verdad?, yo quiero traer, ¿verdad?, a su memoria, y que usted pueda meditar cuántas veces el enemigo no ha salido y se ha parado enfrente de usted, como este gigante se paró enfrente del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el enemigo no ha venido a querernos decir: hey, mírame a mí? Porque eso fue lo que hicieron los del ejército de Israel, hermanos. Ellos no anduvieron volteando su mirada a otro lado. Ellos, su mirada estaba fija en aquel gigante, ¿verdad? Y oyeron las palabras, hermanos, que aquel hombre lanzó contra ellos. Y eran palabras de temor, ¿verdad?, para inculcarles miedo, para atemorizarlos de tal manera, hermanos, que el ejército de Israel
se quedara quieto con tan solo, hermanos, la presencia de ese hombre y las palabras que estaban saliendo de él. Y venía a mi memoria, hermanos, cuántas veces el enemigo no se ha parado enfrente de nosotros y ha lanzado palabras contra nosotros y nos ha hecho ver que lo veamos y nos hemos quedado quietos, a pesar, hermanos, que no es la primera vez que nosotros estamos siendo procesados o en alguna lucha o en alguna prueba. Yo le decía a mi hija Rebe, ¿verdad? Platicaba con ella y le decía, no es posible que el enemigo nos atemorice. Hemos pasado, hermanos, cosas inimaginables, hermanos. Porque cuando nosotros nos convertimos al Señor, nosotros pensábamos que el Señor era todo para nosotros y que nunca nos imaginábamos que íbamos a sufrir o a padecer. Pero vinieron los tiempos, hermanos, en los cuales el Señor permitió procesos a nuestra vida y los va a seguir permitiendo para que nosotros conozcamos, hermanos, y disfrutemos que tenemos quien nos defienda, aun cuando ese gigante se levanta contra nosotros. Porque el temor, hermanos, es uno de los gigantes más difíciles de vencer. Amén. Usted puede decir, hoy yo vencí el temor, sí, pero mañana te va a estar esperando nuevamente. ¿Y qué va a pasar? ¿Te vas a volver a atemorizar? ¿Va a volver a salir y tan solo con verlo te vas a paralizar? ¿O vas a clamar al que todo lo puede, al que te ha sacado de otras veces de esos momentos tan difíciles que tú nunca has pensado que vas a poder salir? Aquí en este pasaje, hermanos, el ejército de Israel no era cualquier ejército, hermanos. Ellos habían ganado batallas, ellos sabían que el Señor estaba con ellos, pero en este momento, hermanos, estaban viendo algo visible. Y Dios, hermanos, es invisible, no lo podemos ver. Ahí es cuando nosotros, hermanos, dejamos que el diablo venga y nos atemorice. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver para creer. Peleamos, hermanos, con nuestra propia carne por creerle a Dios sin verlo. Luchamos, gemimos y le decimos, Señor, perdónanos porque no te creemos. Perdónanos porque hemos llevado años caminando contigo y hemos experimentado tu poder. Y aún así vienen pensamientos a nuestra vida y nos paralizan, hermanos. Ahorita les decía en las clases las hermanas, vean que en menos de 5 minutos, hermanos, usted se muere con un dolor de uña, de dedo, de muela. Usted empieza su mente a trabajar de tal manera que usted se mira muerto de todo lo que le va a venir. La mente eso hace. ¿Y por qué no dejamos, hermanos, que el Espíritu Santo tome el control? ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo, hermanos, nos traiga memoria lo que hemos pasado y vencido? No con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que el Señor pone en nosotros. Porque Él dice, hermanos, ¿verdad? Que Él da fuerzas al cansado, ¿verdad? Y refuerza al que no tiene ningunas. No deja, hermanos, a ninguno sin fuerzas. Pero ¿qué es lo que pasa siempre al principio o en todo momento que viene el temor? Damos cabida, hermanos, a que ese temor venga. Fíjese, y el temor, hermanos, dice que da miedo, da sobresalto, da terror, horror, espanto, pavor y pánico. Es todo. Todo eso encierra, hermanos, el temor. Por eso es que usted se imagina, yo no sé usted de niño, ¿verdad? Si un día llegó a sentir miedo a algo que jamás existió, pero usted lo veía en su mente. Yo cuando era niña, yo dormía en un cuarto con mis hermanas y en las noches que yo me despertaba a veces, hermanos, en el filo de la puerta, ¿verdad? En lo que es el marco de la puerta, yo veía un hombre que hasta la panza le salía. Fíjense el miedo lo que hace. Y este filisteo, hermanos, representa el temor. Este filisteo representaba el temor para que el ejército de Israel no se moviera y ellos pudieran acabar con ellos. Tal vez físicamente era un gigante, pero lo que el pueblo de Israel no entendía, que él servían a uno que era mucho mayor que lo que estaban viendo. Y nosotros, hermanos, servimos a ese mismo Dios. Y tal vez se nos vienen esos gigantes de temor y de todo lo que dije ahorita, pero nosotros nos olvidamos, hermanos, de buscar al que todo lo puede. Y empezamos, hermanos, ¿verdad? Les digo que he estado batallando con la presión, hermanos, ¿verdad? Y el día de anoche
yo oraba y me acomodaba en mi cama, ¿verdad? Y yo empezaba, hermanos, a recordar, y el enemigo me traía a mi memoria que por parte de la familia de mi padre, hermanos, todos han muerto de infartos. Mi abuelo murió a los 55 años, el papá de mi papá muy joven y de un infarto. Y el enemigo venía, hermanos, y me hacía sentir que mi corazón, hermanos, iba a fallar también. Y yo le decía, te equivocas porque este corazón le pertenece al Señor. Y aunque la presión, hermanos, marca 160, 170, yo le digo al Señor, mi vida te pertenece a ti. Amén. El pueblo de Israel, hermanos, no pudo clamar a Dios. Ellos simplemente oían al filisteo, se compungían de miedo, los aterrorizaba ese hombre y se quedaban nomás oyendo. Por 40 días estuvo ese hombre, hermanos, atemorizándolos. Un ejército, hermanos, que se distinguía por su valor, que se distinguía porque los demás pueblos decían, su Dios está con ellos. Fíjese nomás. Y aquel filisteo, hermanos, se burlaba de ellos. ¿Por qué? Porque decía, nomás con hablarles ya los tengo temblando. Y a veces, hermanos, nosotros no tenemos que el diablo haga mucho, hermanos, nomás con algo pequeño que haga en nuestra vida, y nosotros empezamos a temblar de miedo, de pavor, que no hayamos qué hacer. El enemigo sabe, hermanos, cómo atemorizarnos, por dónde detenernos, pero una cosa sí le digo, los propósitos que tiene Dios para nosotros se van a cumplir, le guste al enemigo o no. Lo he tenido por cierto, hermanas, hermanos, que lo que el Señor declaró cuando yo nací, cuando mi madre se dijo, fue niña, se van a cumplir, hermanos, porque Dios hace las cosas con propósito. Y nadie aquí de nosotros nació por casualidad o por un error o por una equivocación o porque no se cuidó a tiempo, no se cuidó después. Eso es mentira. Todos traemos un propósito de parte de Dios y el enemigo lo sabe. Por eso es que viene contra nosotros, hermanos. El filisteo sabía que si no él se paraba, hermanos, y arremetía contra el ejército se iba a levantar, y aunque él fuera un gigante, y aunque él su lanza fuera como un palo de telar, imagínense, el ejército del Señor iba a acabar con ellos, porque no era su fuerza de ellos, sino la fuerza que el Señor ponía en ellos. Me gozo, hermanos, me gozo leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? Porque estos hombres, hermanos, eran guerreros porque Dios los había escogido. Dios los había puesto, hermanos, para pelear, y ellos no tenían miedo porque ellos habían experimentado las victorias y ellos entendían que no eran ellos, que no era su fuerza, que no eran su estrategia, sino la fuerza que Dios les ponía. Era la estrategia, hermanos, que Dios les daba, ¿verdad? Oye, hermanos, luché porque de lo que han dado enferma, hermanos, no me acordaba que hoy me tocaba predicar. Fíjese, como el enemigo. Pero yo le digo a mis hijos, hermanos, yo siempre escribo. Hay veces que en la madrugada estoy escribiendo y a veces la Mimi se levanta y me dice, hermano, ¿qué estabas haciendo? Te estaba escribiendo. Y tengo mi cuaderno, hermanos, aquí ya nomás pongo las que voy a enseñar cuando me toca, pero tengo mi cuaderno y ahí está todo, hermanos, lo que no todavía está publicado, dijo el otro, ¿verdad? Pero, hermanos, yo ya tenía, cuando el hermano nos manda el calendario, hermanos, yo lo marco y empiezo a estudiar y busco, ¿verdad? Yo ya tenía que ir a enseñar, hermanos. Pero con esto que he andado bastante afligida en mi salud, hermanos, no me acordaba. Pero el lunes, hermanos, el domingo que llegamos del encuentro, yo hablaba con mi hija. Y mi hija me platicaba ciertas cosas que ella había estado sintiendo, ¿verdad? Y yo empecé a orar por ella, hermanos, y el domingo en la noche el Señor me levantó, hermanos, y a la 1 de la mañana estaba escribiendo esto. Y hoy que llega mi hijo, ¿verdad? Que están haciendo un trabajo él y el hermano Lalo en mi casa, hermanos. Le digo que el enemigo no se queda contento, que dijo esta, de una manera o de otra la paro, pero le digo, no, ahí se quedan, yo me voy. Ahí cuando regrese los miro. Me dice, estábamos platicando, ¿verdad? Él también va a enseñar en unos días y me estaba diciendo lo que él iba a enseñar, ¿verdad?
Y en eso la Mimis pregunta y dice, ¿quién le toca predicar? Y que donde va diciendo Elías, a mi mamá. Hermanos, créame que le digo al Señor, Señor, perdóname. Digo, pero sabes que no lo he hecho por un descuido, hermanos. Y yo les enseñé a mis hermanas hoy que aún nosotros, hermanos, debemos de reconocer nuestras debilidades. Porque yo no soy perfecta, hermanos. Amo la palabra, me gusta. Yo me deleito, hermanos, en enseñar. Señor, aleluya. Y el diablo se enoja, hermanos, cuando nosotros nos deleitamos en las cosas del Señor. Y cuando dice mi hijo que yo, hermanos, créanme que ahí es donde estaba en la cocina, yo nomás dije, Señor, toma el control de lo que vas a hacer hoy. Y le dije a mí, dije, el lunes estuve escribiendo, dije, eso voy a enseñar. A veces es difícil, hermanos, nosotros entender cómo Dios se quiere mover en nuestra vida. A veces nosotros queremos seguir métodos, ¿verdad? No fallar. Pero hermanos, si nosotros no reconocemos nuestras debilidades, el enemigo nos va a avergonzar. Y Mimi me decía, ay, ya, ma, nomás me decía. Y ahorita le dije, ¿qué crees? El pastor me dice, sí está lista, ¿eh? Ahorita me acaba de decir el pastor, y me dije, amén. Y luego la Mimi, amén. Hermanos, yo he entendido que va a llegar un tiempo en que digan, hermana, venga porque no hay que. Hermanos, no debemos de estudiar nomás el día que nos toque predicar. Cuando usted se deleita en la palabra, hermanos, yo les he dicho a las hermanas, yo tengo mi cocina, el cine, hermanos, y así tengo una ventana. Ahí es donde el Señor me da, hermanos, la inspiración. Y las hermanas que han ido a mi casa ven mi refrigerador, está lleno de papelitos como estos o más grandes, donde Dios me da una palabra y voy y lo pego y ya después voy y escribo cuando tengo oportunidad. Y esto, hermanos, para mí me dio pena, hermanos, me dolió mi corazón porque digo, Señor, el enemigo es cruel. El enemigo quiere avergonzarnos, hermanos. El enemigo quiere exhibir nuestras debilidades, pero yo le dije, no te preocupes. Yo sé mis debilidades y yo reconozco, hermanos, que como humanos el enemigo pone enfermedad en nuestro cuerpo para que nosotros nos olvidemos, hermanos, de muchas de las cosas importantes que deben de ser para nosotros. Y aquí en este pasaje, hermanos, yo me recordaba y decía, Señor, ciertamente los gigantes que vienen a nuestra vida, hermanos, son porque nosotros se los permitimos que lleguen. El pueblo de Israel, el ejército, hermanos, dejó que ese gigante, al primer día que él se presentó, hermanos, ellos debieron de hacerle frente a ese hombre. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos retrocedieron con temor porque dijeron, a ese nadie lo va a poder derribar. Y claro, nadie lo iba a poder derribar con sus fuerzas, pero el Señor sí lo iba a derribar. Y nosotros, hermanos, yo no estoy parada aquí por mis fuerzas, porque si fuera por mí, hermanos, yo no hubiera venido, créanme. 2 semanas tengo, hermanos, con esa lucha. En el encuentro, aquí está nuestro pastor, no dormimos. Y para la presión no dormir, hermanos, es algo que influye mucho. Pero aquí estamos, hermanos, no es nuestra fuerza, es el Señor. Y créame que cuando uno llega por esas puertas y llega y le ora al Señor y empieza a impartir la palabra, hermanos, viene la sanidad a nuestro cuerpo. Yo lo experimento, hermanos, cada vez que vengo, porque el enemigo no se cansa de enviar, hermanos, afrentas como este filisteo. 40 días, hermanos, salía y les decía, hey, ¿dónde está el que se va a enfrentar a mí? Y aquellos temblando no hallaban qué decir. Pero nosotros, hermanos, hemos entendido que no es nuestra fuerza, dice la palabra del Señor, no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Por eso es que nosotros siempre, hermanos, tenemos que estar listos, preparados espiritualmente, porque usted no sabe en el momento en que el enemigo se va a levantar y se va a presentar y la va a enfrentar o lo va a enfrentar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Atemorizarnos y dar marcha atrás. Cuando hemos vivido, hermanos, hemos sido testigos del poder de Dios. Aleluya. Cuando el enemigo venía, hermanos, y me traía que mis familiares todos han muerto de eso, mi abuelo, mi padre, hermanos, murió de un infarto, ¿verdad?
Yo me recordaba, hermanos, y le decía, ciertamente todo eso ha sucedido, pero porque el Señor lo permitió. Yo he visto la mano de Dios moverse de una manera poderosa, hermanos, que este corazón no es nada para lo que el Señor ha hecho en mis propios ojos. Yo le decía, este corazón que pusiste cuando yo estaba siendo formada en el vientre, tú lo pusiste y tú lo haces trabajar. Y si estás dando permiso que este corazón no esté trabajando como debe ser, tú a su tiempo lo vas a hacer. Amén. Y me vine, hermanos, todavía cansada, fatigada, ¿verdad? Y le decía yo al Señor, Señor, dame la fuerza que yo necesito. No es por quedar bien con el pastor, hermanas, no es quedar bien con las hermanas. Yo hubiera podido llamar y decirle, hermano, pues encárguese, no puedo. Pero el Señor tiene una palabra para nosotras, hermanos, tanto en la clase como ahorita. Porque el enemigo está poniendo ese temor, hermanos, en nosotros como pueblo de Dios, diciéndonos, hermanos, que no vamos a poder con todo lo que se está levantando allá afuera, con todo lo que se está lanzando contra la iglesia del Señor. Pero la palabra del Señor dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? ¿Verdad? Hermosa, resplandeciente como el sol, como un ejército en orden. No somos cualquier cosa, hermanos. Y aunque aquel gigante se levante y nos rete, hermanos, no importa. Porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor, hermanos, que fue el que nos sacó de donde andábamos, está con nosotros, ¿verdad? Y el Señor es fiel. Amén. Aleluya. Algo que me llama la atención, hermanos, es que en el verso 15, en el capítulo 15, hermanos, ¿verdad? Si ustedes pueden tener ahí su Biblia como en los encabezados, el encabezado que sale en el capítulo 15 dice, Saúl desobedece y es desechado. En el 15, fíjese. Ya Saúl ahí, hermanos, el rey de Israel, ya había sido desechado por Dios cuando este paladín se levanta y los afrenta. Ya él no tenía gracia delante de Dios, hermanos. Ya este hombre había sido desechado por parte de Dios por no obedecer conforme a lo que Dios quería que él hiciera. Y en el capítulo 16, hermanos, ¿verdad? Ahí, hermanos, ahí nosotros, si usted lee el capítulo 16, ahí David, hermanos, ya tocaba el arpa para que el espíritu malo que había en Saúl saliera y lo dejara en paz. Dos acontecimientos, hermanos, que él como rey fue lo que el enemigo, hermanos, tomó, ¿verdad? Como estrategia para atemorizarlos por medio de ese gigante. Saúl ya sabía que Dios no estaba con él. Era el que le daba las victorias. Porque Saúl no había sido guerrero, hermanos. Él estaba como rey, pero él no había sido guerrero. Él hacía estrategias con sus demás dirigentes de sus ejércitos, ¿verdad? Pero él, hermanos, era de otra clase de familias. Pero aquí dice, hermanos, que David lo habían escogido para que le ministrara paz a Saúl. Y algo tan, hermanos, tan evidente que nosotros a veces no entendemos, que para Dios, hermanos, ahorita yo le decía a los hermanos, todos somos iguales. David era el más pequeño de su familia, hermanos, y para sus hermanos y los demás era el pequeño, el que apacentaba ovejas, el que no hacía nada, el que allá se entretuviera. Pero para Dios, hermanos, David era algo especial. Era tan especial, hermanos, que de todo el pueblo de Israel, él fue escogido para ministrarle paz a Saúl, tocando el arpa. Fíjese, algo, digamos, tan sencillo. Porque los hermanos de él, hermanos, manejaban la espada, manejaban tal vez la flecha, ¿verdad? La lanza, y bueno, eran buenos valientes de David. Pero David era solo un pastor. Pero fíjese lo que el Señor hizo, hermanos, ahí en el verso del 22 al 27, hermanos, fíjese, ahí mismo en el capítulo 16, el 17 donde leímos, pero ahora váyase hasta el versículo 22, porque si les leo todo no acabo. El versículo 22, ¿verdad? Del capítulo 17, verso 22 dice: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el
bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat del filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximinará de los tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Aquel que guardaba las ovejas, hermanos, aquel que ni en cuenta le tenían, pero que ya ministraba, hermanos, por medio del Espíritu de Dios que venía sobre él, paz. Aleluya. Ese hombre llegó por mandato de su padre. El padre le dijo: ve y llévale estas cosas a tus hermanos que andan en la guerra. Y aquel, imagínense, siendo pastor de ovejas, yo me imagino que en todo el camino pues fue, hermanos, cantando esos salmos, ¿verdad? Inspirado. Él llegó, ¿verdad? Y ¿cuál sería su sorpresa, hermanos? Que miró al pueblo atemorizado. Y cuando sale aquel gigante, hermanos, yo creo le hirvió la sangre a David. ¿Verdad? Ya de haber dicho: ¿cómo este incircunciso, ay, Señor, se atreve a retar al ejército de Israel? Fíjense, aquel que nadie daba por él, aquel que ni en cuenta lo tenía, pero aquel había tenido su encuentro con Dios. Aleluya. Allá, hermanos, en el pastizal donde nadie lo miraba, hermanos, su alma, hermanos, gemía por el Señor. Allá donde tal vez pasaba meses, hermanos, llevando al ganado para que pastara, allá en aquellas noches de soledad, hermanos, ahí meditaba en el Señor. Hay veces que el Señor, hermanos, nos va a llevar a esas noches de soledad, a esos pastizales donde nomás usted y el Señor, hermano. A lo mejor, hermano, usted ha pasado procesos donde ha estado solo y el enemigo ha querido venir a decirle: nadie te ama, nadie le importas, nadie está contigo. Pero entonces, hermanos, el Señor se levanta y dice: no te preocupes, nadie visible está contigo, pero el que no se ve pero se siente está aquí. Gloria al Señor, gloria a Dios, hermanos, porque ese era con el cual David hablaba, hermanos, con el cual David se gozaba. A veces queremos ver quién esté con nosotros, hermanos. A veces queremos tener, hermanos, a esa persona amada cuando ya no está. Pero el Señor viene y nos dice: hello, estoy aquí. No me ves, pero me puedes sentir. Y ahí es cuando recordamos, hermanos, que no ha sido nuestra fuerza, que ha sido el Señor, hermanos. Y que este incircunciso que se levanta contra nosotros diariamente, hermanos, no tiene poder ni autoridad sobre nosotros más que lo que el Señor le dé permiso. Porque el Señor le estaba permitiendo a ese gigante, hermanos, levantarse para que el pueblo viera, hermanos, qué es lo que sucede cuando se aleja uno de Dios, cuando ya la presencia de Dios no está con nosotros, hermanos. Hay temor, hermanos, hay miedo porque viene el enemigo y lo decimos: me oirá el Señor. Pero ¿acaso usted no ha leído, verdad, cuando dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? Porque tú como humano eres débil, pero si tú me buscas vas a ser fuerte.
mientras busques lo de la vida que está aquí, que vemos, vamos a ser débiles. Pero si tú te pones en tus rodillas, si tú quebrantas tu corazón, si tú haces a un lado lo que a ti te gusta y buscas lo que no te agrada, pero que te llene, ahí es donde el Señor se va a manifestar. Y aunque tu cuerpo no sienta, y aunque tu cuerpo se quebrante, tu espíritu se va a gozar y va a venir la presencia de Dios, y podrás enfrentar a ese gigante, que sea temor, que sea enfermedad, aunque sea la muerte. Porque la muerte solo va a llegar cuando Dios dé permiso, hermanos. No antes. El Señor está con nosotros como poderoso gigante, hermanos. Y eso lo hace para que sepamos, hermanos, que no estamos solos. Vamos a leer ahí mismo 17 del primer libro de Samuel, 31 al 37, hermanos. Estos versos hermosos. Dice la palabra del Señor en 31: fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Aleluya, gloria a Dios. Nadie, hermanos, de los del ejército de Israel pudo decir una sola palabra. Quedaban atemorizados y mudos, hermanos. Yo no sé usted, cuando ha sentido temor, cuando ha sentido un pánico, terror, usted se paraliza y ni palabra le puede salir. Así estaba el pueblo de Israel. Pero el Señor, hermanos, le dijo al papá de David: hey, necesito a tu hijo como instrumento, porque aquellos que están allá están con miedo. Bueno, no dice la Biblia así, pero me lo imagino. Le puso al papá de David: hey, tienes que ir. Aleluya. Pero fíjese una cosa aquí, hermanos. Saúl tenía temor y quería inyectarle el temor a David. No vas a poder con él, muchachito. ¿Cómo te crees tú si él es un guerrero experimentado y desde su juventud? Y tú, mira. Pero entonces David saca sus cartas. Dice: no, mi rey, no tenga miedo. Imagínense, hermanos, David diciéndole al rey de Israel: no, mi señor, no tenga miedo. Yo, como diciendo, así como usted me ve, flaquito, desnutrido, quién sabe cómo estaría David, no sé. La Biblia no lo dice, nomás dice que era de hermoso parecer, eso sí, pero no dice si estaba fortachón. Un pastor de ovejas no creo que esté muy fortachón, no sé. Pero, ¿verdad? Venía el temor, hermanos, a quererlo también cautivar. Saúl, en lugar de decir: bueno, pues bueno, como le dijo al último: ve, que Dios te bendiga, pero ya le dijo, ya cuando le dijo, le metió el temor. El temor que Saúl tenía, hermanos, lo quería esparcir, así como se lo esparció a su ejército. Y nosotros, hermanos, no estamos para impartir temor a nadie. Nosotros, cuando alguien, alguna hermana, algún hermano, alguien nos pida: ora por mí, estoy pasando por esto, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús tienes que vencer. Aleluya. Aquí están mis hijos, hermanos. Ella no está, pero están mis dos mujeres que tengo. Ellas saben, hermanos, que hemos pasado procesos muy difíciles, y que aún, hermanos, cuando yo como humana no siento la fuerza, yo le digo a ellas: en el nombre de Jesús,
Jesús nosotros salimos adelante. Amén. Ellas a veces me dicen, mamá, ¿cómo vas a poder ir a servir mandas con la presión? En el nombre de Jesús. No vamos porque queremos, vamos porque el Señor nos lleva, hermanos. Porque no es un trabajo que nosotros digamos, ay, a mí me gusta de mí misma. No, es la misericordia de Dios, hermanos, para mostrarnos que no es nuestra fuerza, que es el Señor, hermanos, el que hace nosotros lo que la gente necesita recibir. Y nosotros tenemos que dar, hermanos, palabra de aliento, palabra de vida, palabra de fuerza a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los que nos busquen, hermanos, para un consejo, y no como lo que hizo Saúl. Saúl impartía miedo, hermanos, porque él sabía que él ya no podía, hermanos, recibir de parte de Dios nada, porque ya el Señor le había dicho, hazte para allá. Imagínense cómo él se sentía al mirar, hermanos, aquello manifestado ahí y saber que ya no tenía aquella conexión con Dios como la tenía antes. Es muy importante, hermanos, amigos que nos visitan, que busquemos tener una relación íntima con Dios. Dios no es un juego, hermanos. Dios no es un juego que usted hoy ora y mañana y pasado no ora, y cuando vuelve a necesitar ora otra vez. No es así. Usted tiene que diariamente pedir, clamar, que el Señor lo ayude, porque usted no sabe cuándo aquel gigante se va a levantar, y entonces usted no va a poder, se va a quedar como el ejército de Saúl y del pueblo de Israel, atemorizados y detenidos 40 días sin decir palabra ni moverse. Pero llega este joven, usado por Dios, hermanos, usado por Dios. Y le dice al rey, no tenga miedo, mi rey. Este incircunciso no puede levantarse contra el ejército de Dios. Y él empieza y le dice, mire, yo traigo estas cartas de presentación. A mí no cualquier oso me va a robar una oveja, ni cualquier león, porque si se meten con mis ovejas, se meten conmigo y yo me los agarro y los destruyo y los deshago. No era David, hermanos. No era David, porque él no hubiera podido, hermanos, con su fuerza. Dice que el Espíritu de Dios venía sobre él. Y así es cuando viene el Espíritu de Dios sobre nosotros, hermanos. Si el Espíritu de Dios no estuviera en mí, yo no fuera lo que soy. Yo sería la mujer que era por tanto tiempo antes de que el Señor llegó y llenó mi vida. Si el Espíritu de Dios no estuviera en mí, hermanos, yo no pudiera hacer lo que hago para la obra del Señor, porque yo no tendría fuerzas suficientes, hermanos. Porque cuando uno está enfermo, nomás quiere estar acostado, dígame si no. Quiere que todo el mundo le lleve, le haga, le ponga, y es al contrario, uno tiene que llevar, hacer, poner. Uno nunca se puede enfermar, hermanos, porque el día que usted se enferma como mamá, se enferma toda la casa. Así estaba Saúl. El miedo entró en Saúl y impartió a todos los que estaban ahí. Pero llegó David, hermanos, y él dijo, yo voy a ir contra ese, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Saúl, ¿verdad?, ya viene envalentonado, dijo, bueno, pues ve, que el Señor te bendiga y esté contigo, ¿verdad? Porque él sabía que con él ya no estaba. Es algo que nosotros tenemos que ponernos a pensar, hermanos, que no somos nosotros, sino el Señor, ¿verdad? Vamos a primera de, ahí mismo en Samuel, ahí donde estamos 17, pero ahora el 45 y 47, hermanos, si se pone de pie, con esto termino mi enseñanza, ¿verdad? El título de la enseñanza, se me olvidó, es Cuando el temor te cautiva. A veces luchamos contra otras cosas, hermanos, y decimos que somos libres, pero viene el temor y toma, ¿verdad?, nuestra vida y la cautiva de tal manera que ya después, hermanos, no tenemos ánimo para vencer todo lo que el enemigo va a traer a nuestras vidas. El versículo 45, hermanos, al 47 ahí del capítulo 17, fíjense lo que dicen estos versículos. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. No es con nuestras fuerzas, hermanos, no es con palabra persuasiva que salga de nuestra boca, sino en el nombre de Jesús. En ese nombre que hay poder, hermanos, hay liberación, hay sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Cristo. Si usted cree, hoy el Señor puede sacarlo de esa cautividad. Cautividad de temor, cautividad de enfermedad, cautividad de problema, cautividad de soledad. El enemigo quiere atar, hermanos, al hombre, ¿verdad? Para que no esté libre para adorar, para bendecir. Pero David, hermanos, él fue un hombre usado por Dios porque su corazón era recto, era justo, hermanos. Y el Señor quiere que la iglesia, hermanos, sea una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, hermanos, que no vivamos en pecado, que vivamos conforme la palabra de Dios nos invita a vivir, hermanos. En esta noche, ¿verdad? Yo dejo este lugar, hermanos, a dirección del Espíritu Santo y a cargo de nuestro hermano Díaz. Sigan orando por mí, hermanos, por mi familia. Necesitamos de sus oraciones, ¿verdad? Que el Señor siga obrando, hermanos, y nos siga dando esa fe que nosotros necesitamos, hermanos, para seguir adelante. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde.